¿Cómo voy a quedar cuando pierda peso? El paciente que hace ejercicio, el paciente dice, me quiero hacer una cirugía plástica. Cuando el paciente no hace ejercicio, lo que tiene que decir es, me toca hacerme una cirugía. Que no funcione la cirugía porque al final la parte quirúrgica es una parte. Es que la gente tiene que saber que la cirugía plástica y la cirugía bariátrica son diferentes y tienen objetivos diferentes. Cambios que se van a reflejar en la autoestima, en cómo lleva el paciente la vida, cómo se siente consigo mismo. Pero si no cambia, perdió la cirugía plástica. Hoy yo traje una invitada o me metí en el rancho de una invitada. Aquí estoy hoy con la doctora Lina Rodríguez, cirujana plástica y reconstructiva, especialista con una maestría en reconstrucción mamaria. Porque ustedes saben, no a todos los plásticos las tetas les quedan chéveres, pero Lina en esto es experta. Entonces, Lina, gracias por dejarme entrar aquí a tu consultorio. Bueno, gracias por la invitación o la invasión. Es un Bueno, gusto. como lo tomes, pero bueno, la idea es cuál. Tenemos siempre muchos pacientes y en la consulta los miedos de los pacientes de cirugía bariátrica es cómo voy a quedar cuando pierda peso. ¿Qué me toca hacer? Es que me va a tocar operarme otra vez de otra cosa, pero hacerme una cirugía. Otro tema del que quiero conversar un poquito, Lina, es que la gente tiene que saber que la cirugía plástica y la cirugía bariátrica son diferentes y tienen objetivos diferentes. Cada una es para un paciente en particular. La cirugía plástica no es para adelgazar, la cirugía bariátrica no es ni para subir, ni para bajar, ni para quitar cositas, sino únicamente para controlar la obesidad. De las primeras inquietudes, Lina, es cuando un paciente de cirugía bariátrica tú consideras que debe ya o está listo para una cirugía plástica reconstructiva. Bueno, yo siempre les pregunto hace cuánto fue la cirugía y realmente tiene mucho que ver el tiempo, pero cuánto tiempo llevan estable en un tiempo. Digamos, Peso estable. el peso estable. A veces no se les puede pedir pesos utópicos, peso estable donde el cirujano bariátrico le dice, ok, necesitamos bajar unos kilos, pero empiezas a estar en un peso ideal y donde ya igual ha trabajado por ese peso y vamos estable al menos 3 meses. Ahí podemos decir, ok, ¿cuánto más? O 6 meses tal vez. Te devuelvo la pregunta, ¿que una paciente puede estar lista? Fíjense, hace como unos 6 años, en un congreso en Cali de anestesia, no de cirugía plástica ni de cirugía bariátrica, me invitaron a una charla de cuándo una cirugía bariátrica era efectiva y la par, se llamaba Lina, también era la presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Ella te decía en qué momento hacer una cirugía bariátrica. Entonces, lo primero es que uno tiene que colocarse unas metas de cuáles son las metas del peso que uno busca con ese paciente. Yo soy un poquito más exigente de lo que dicen los libros, porque los libros se quedan con un 50% de pérdida del exceso de peso, pero para muchos pacientes eso tienen todavía un sobrepeso alto en el que ustedes no le quieren hacer todavía procedimientos porque necesitan bajar más, pero hay pacientes que no van a llegar a ese peso. Entonces, cuando el paciente cumple las metas que queremos nosotros, y sí, lo del peso estable, yo ahí sí les digo, vayan al cirujano plástico. Pero antes, no es que esté en contra de la cirugía plástica, porque si no, no estuviera acá. Yo a los pacientes siempre les digo, si tú haces ejercicio durante la pérdida de peso, lo más probable es que cuando termines tu proceso, estés en una situación. El paciente que hace ejercicio, yo digo, el paciente dice, me quiero hacer una cirugía plástica reconstructiva y el componente es más estético que digamos que funcional. Cuando el paciente no hace ejercicio y todo lo deja a la alimentación, pierde grasa, pierde músculo, el paciente lo que tiene que decir es, me toca hacerme una cirugía bariátrica. Y en los que ya se las hacen, yo veo resultados más bonitos, más naturales cuando el paciente ha hecho ejercicio. Entonces a eso vamos, no es solo la estabilidad en el peso después de una cirugía, es que el paciente haya también cambiado el chip, porque tanto a ti te pueden llegar con un sobrepeso y operarlos y que no funcione la cirugía, porque al final la parte quirúrgica es una parte, Es pero una la herramienta. otra parte
es tu versión y tu versión es lo que tú también empiezas a cambiar acá. Entonces, yo puedo hacer también una cirugía plástica en un paciente en sobrepeso, pero si no cambia, perdió la cirugía plástica. Entonces, un paciente que ha pasado, porque a veces realmente se requieren ya muchas cosas. Una cosa es la cirugía, una cosa es la parte, digamos, psicológica. Y cuando estas dos van de la mano y se lleva a un proceso de cambio de hábitos de alimentación y ejercicio, pues podemos llegar a la cirugía plástica y todos de la mano van a ser un resultado magnífico. Y son los cambios que podemos ver en pacientes que nos dejan sorprendidos realmente con todo lo que han cambiado y que a veces saben que puede no ser una sola cirugía, sino que pueden requerir otras porque al final es un proceso reconstructivo por lo que están atravesando. En las cirugías bariátricas muchas veces, bueno, no muchas, pocas veces, las cirugías se hacen también en 2 tiempos. Hay pacientes que necesitan combinación de procedimientos. Y no es que fracasó una cirugía, es que de entrada el plan era una y después convertir la otra. O sea, en la cirugía plástica también se dividen, porque esa era una de las preguntas que te tenía. ¿Cuándo tú decides entre las cirugías que le vas a hacer, qué se puede y qué no se puede hacer al mismo tiempo? ¿Cuáles son los criterios para que los pacientes sepan que no es que el cirujano le quiera hacer 20 cirugías en una? ¿Los criterios cómo son? ¿De cuándo operar? Bueno, uno es también, digamos, qué es lo que queremos manejar, qué es lo que le molesta al paciente, qué es lo que quedó después de esa pérdida masiva de peso que hay que reconstruir. Inicialmente lo mejor es empezar por el contorno, que es la base, contorno corporal, es decir, la parte abdominal, ya sea porque le sobra tejido o no le sobra tejido. Muchas veces vemos que además en el posquirúrgico se acelera el metabolismo de alguna manera, entonces el paciente baja más de peso solamente por el procedimiento, porque se aceleró, porque se ve además más delgado, se empieza a cuidar un poco más. Entonces esta parte es como la base. Muchas veces las podemos combinar con cirugía mamaria o cirugía de ACA de las piernas o de los brazos, pero digamos que la base, si hay que escoger uno, muchas veces es el contorno corporal. Porque la mayoría de las veces, como has visto un tejido que sobra, van a ir a abdominoplastia. Pero entonces también esa abdominoplastia se puede complementar con liposucción, pero también puede resecarse y extenderse hacia la espalda, dependiendo de la cantidad de tejido. Entonces eso ya se vuelve un procedimiento más complejo, con más horas, y al final lo que complica, digamos, un paciente es muchas horas en quirófano, no procedimientos pequeños acumulados, digamos, en tiempo. Entonces también tenemos que determinar cuántas horas se va a llevar un procedimiento y eso nos determina qué podemos y qué no podemos hacer. Ok, una pregunta que tal vez tenía que ser antes es los criterios de cirugía, porque hay pacientes que llegan y dicen, es que no sé si hacerme una cirugía bariátrica o una cirugía plástica, porque muchos pacientes llegan es con ese dilema. A veces llegan a cirugía plástica y algunos de ustedes, ojalá y fueran más, dicen, tú no estás para una cirugía plástica, tú necesitas perder peso. Hazte una cirugía bariátrica o haz la dieta de la manera convencional y después vienes acá. Y nos ha pasado que han venido pacientes aquí al consultorio. Yo en eso sí soy muy exigente, porque al final lo que tú quieres es que sea un procedimiento que te dure a largo plazo para no acumular cirugías en el tiempo. Pero he cogido el paciente de la mano y te lo he llevado a la consulta, diciendo, obviamente con antecedentes del propio paciente, que de verdad lo ha intentado todo y no logra bajar de peso, que ha hecho dieta, que ha hecho ejercicio y no logra, que se vuelve una cosa que ya necesitamos unas herramientas adicionales, y ahí pues obviamente te los envío. Pero yo sí soy muy exigente en cuanto a la cirugía de contorno corporal, porque no es una cirugía para bajar de peso. Mis cirugías no son cirugías para bajar de peso, son cirugías que van a complementar, digamos, el autoestima para cómo nos vemos nosotros respecto a nuestro cuerpo. Ahora, si tenemos una obesidad, pues cualquier cosa de contorno corporal probablemente no se va a ver, porque finalmente eso está, como te digo, primero está en que tienes que cambiar una serie de cosas que van a nivel psicológico, como hábitos alimenticios, como también un ejercicio, para poder que te operes y que al final el resultado se mantenga y se vea y se potencie. Yo creo que el 50% de las pacientes que me llegan a mí y que terminan en cirugía tienen algún tipo de cirugía plástica previo. Y algunas que yo les pregunto, ¿cuánto pesabas cuando te hiciste la abdominoplastia o te hiciste la lipo, los senos? Son pacientes que estaban en obesidad. ¿Y tú tienes fotos? Sí, o sea, que ese no es el orden. Por ejemplo, aquí tengo uno y los voy a mostrar el antes y el después. Este paciente, ¿ustedes creen que en 140 kilos había que hacerle una marcación abdominal? No tiene sentido, pero bueno,
Fue un paciente que fue muy juicioso. Y aquí está William, mira, Mira después el de una cambio. cirugía bariátrica con una marcación previa y mucho compromiso y disciplina. Él tiene como 4 años operado y sigue así. Bueno, mira, Entonces, ese es un... esos son algunos casitos, pero también este que sí, a mí no me gusta, pero lo mostramos el otro día en una publicación. Esta es una paciente que cuando tenía 22 años, le hicieron una abdominoplastia, flor de lis, ¿qué se llama? Flor de lis. La paciente estaba más gordita que cuando nosotros este día le hicimos la cirugía bariátrica. Entonces, yo creo que esto a mí me parece un crimen. A mí Ahora imagínate, ya me tiene 2 indigna. procedimientos encima para tratar de cambiar, digamos, Claro, y era una paciente que tenía que adelgazar y después ahí sí la abdominoplastia. Exactamente. Entonces aquí hay mucho componente que finalmente sí va de la mano. Nadie va a negar que es que comer es muy rico, comer es delicioso. Nada que Y hacer. Lina, ningún alimento es malo. Exacto. Malos son los hábitos. Yo le digo, no coman cuento de tanta cháchara que hacen muchos en redes sociales. Ninguna comida que tú comas lo que no debes todos los días lo vuelves un mal hábito. Exacto. Igual también hay contexturas, hay componentes genéticos con los que también luchan los pacientes. Hay muchas cosas involucradas que yo creo que todas hay que tratar de manejarlas para poder lograr resultados increíbles y cambios que se van a reflejar en la autoestima, en cómo lleva el paciente la vida y cómo se siente consigo mismo. Ok, bueno, entonces, Lina, yo aquí tengo una paciente que quiero que veas. Esta es una paciente, ya se llama Lili. Lili pesaba 100 algo kilos. Mírenla acá. Le vamos a mostrar otras fotos de ella. Miren, muy chévere. Mírenla acá. Cara preciosa, sí. 42 kilos menos. Miren, aquí les muestro a Lili de fiesta el fin de semana ¡Wow! pasado. Pero entonces ella ahora quiere hacerse unos retoques, una cirugía reconstructiva. Entonces yo quiero que aprovechemos un espacio aquí para que más o menos las dudas que ella tenga, que son dudas de un paciente post-bariátrica que quiere ahora una cirugía reconstructiva. ¡Que pase, Lili! Lili hace como 3 años llegó a mi consulta en obesidad mórbida. Le hicimos una cirugía bariátrica. Ella ya tenía antecedentes de una cirugía plástica. Lili bajó 42 kilos más o menos y hoy viene donde la doctora Lina con unas inquietudes porque me llegan a la consulta y digo, yo no soy el experto de lo que tú necesitas, entonces la experta la tenemos aquí. Lili, ¿cuáles son tus dudas? Que sé que son las de muchas o muchos, porque hombres también, pacientes post-bariátricas. ¿Cómo saber yo qué cirugía necesito después de la bariátrica? Obviamente vengo ya también de una cirugía plástica previa, que es una lipo, y siento que al final no me sirvió para nada porque obviamente después de eso uno ha hecho de todo, se engordó el triple. Entonces aquí fue donde terminé donde el doctor Quique, que me hizo una bariátrica, que logré perder los 40 kilos que hoy perdí. Entonces no sé qué tengo que hacerme ahora. Bueno, uno importante es saber si de alguna manera estás haciendo actividad física o no lo haces, si tienes o no una buena alimentación. Eso nos va a dar una guía de cómo va a ser también tu resultado y cómo lo podemos potenciar. Otra cosa es, ¿qué es lo que más te molesta a ti después de una pérdida de peso masiva? Porque son pérdidas muy grandes. Entonces, muchas veces pueden ser los senos que sean más importantes para ti, mientras que hay otros pacientes que lo más importante es el contorno corporal o incluso los brazos o las piernas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Si son varias cosas, ¿con cuál podemos empezar? Por ejemplo, el abdomen. Entonces, muchas preguntas es, ¿cómo sé yo si puedo ser solo una lipo, ya que hay mucha flacidez, o necesito corte de piel? Y una de las maneras que yo les digo a las pacientes es, si cuando uno se sienta, por ejemplo, recto y la piel te sobra, que toca los muslos, o te haces hacia adelante y sientes que hay bastante piel, ya ahí me dice que hay una flacidez que le tenemos que hacer algo adicional. Ay, doctora, pero es que usted usa tecnología y la tecnología recoge la piel. Lo que pasa es que la tecnología actúa muchas veces hasta un punto y sí sabemos que en las pacientes postbariátricas esa red de colágeno está un poco lesionada por esas pérdidas masivas, entonces no funcionan tan adecuadamente y necesitamos tener el control de un resultado que muchas veces termina siendo recortes de piel. ¿En dónde? En diferentes zonas, ya sean abdomen con abdominoplastia, en senos con levantamiento, en los brazos con branquioplastia, entonces dependiendo la zona y lo que queramos hacer. Lina, yo me meto a ese momentico. Fíjense que eso que dijo Lina ahora
me puso a analizar unas cosas. Las prioridades de las pacientes mujeres cambian bastante según la edad. Cuando son mujeres jóvenes sin hijos, la prioridad casi que 100% son los senos. Cuando son mujeres que ya han tenido hijos, que muchas veces y se subieron de peso y les sobra piel, la prioridad es el abdomen. Y las mujeres mayores, fíjense que la gente dice, no, que el brazo de tía, a mujeres mayores de 50 la prioridad o lo que más les preocupa son realmente los brazos. Yo no había caído en cuenta en lo de las edades hasta ahora con lo que ustedes estaban mencionando. Y también depende de la región en donde estamos. Obviamente, si tenemos que usar ropa hasta acá, probablemente tienes que ver cuál es la prioridad. Aquí que usamos ropa corta, que expone las mangas, que expone el abdomen, que hace escote, que usamos bikini. Entonces, todo eso también depende de lo que la paciente quiere, que es el área que quiere mejorar. Y obviamente hasta dónde podemos combinar procedimientos. A veces no es una sola cirugía, como es un proceso reconstructivo, pueden requerir una acá y luego otra y así. Doctora Lina, necesito cuidados diferentes por ser paciente posbariátrica. Bueno, dependiendo del procedimiento que realicemos, una de las cosas es la cicatrización. Tenemos que hacer un énfasis, muchas veces depende de la cirugía, pero hay déficit proteico que también nos ayuda cuando hay una buena alimentación y adecuada proteína, también nos va a ayudar una buena cicatrización. Entonces, muchas veces tenemos que usar herramientas como vendajes especiales para favorecer esa cicatrización. Tenemos que optimizar también la hemoglobina cuando queremos hacer, entonces necesitamos una muy buena hemoglobina para poder hacer esos procedimientos. Y en el posoperatorio, obviamente hay pacientes que tienden a acumular mucho más líquido cuando son posbariátricas, entonces los drenes, hay que tener cuidado con los drenes, sistema especial de heridas que ayude a que no acumulen tanto líquido, pero aparte de eso, realmente es muy parecido al posoperatorio, simplemente entendiendo que todo resultado inicial se ve a los 3 meses, se completa alrededor de los 6 y que puede potenciarse con la ayuda de los pacientes. Bueno, yo creo que aclaramos un montón de dudas, tenemos conceptos más claros. La verdad que estamos aquí el concepto de una experta. De verdad que los resultados en los pacientes de Lina son muy naturales. No te estoy echando flores de aquí de lambón, pero es por lo que uno ve. Son resultados muy naturales, que a mí eso es lo que me gusta, que así como me gusta que un paciente de bariátrica esté en la calle y que lo conozca una persona cuando está delgado, porque es diferente que si yo conozco a una persona cuando está obesa, así sean 20 kilos, que todavía está en sobrepeso, tú lo ves perfecto, lo ven bien, y son los que le dicen, ya no bajes más porque después te vas a ver feo, maluco, lo que sea. Pero lo importante es que una persona que conoce a ese paciente ni se le ocurra, o sea, le pase por la cabeza que en algún momento fue obeso. Esos son los resultados más chéveres. Y a mí de cirugía plástica me gusta eso, cuando las pacientes o los pacientes se ven muy natural, que no se ve plástico, que no se ve hecho. Esos son los resultados más bonitos. Y ahí sí, de verdad que te felicito. Y bueno, al final que esas son, tanto la cirugía bariátrica como la cirugía plástica son herramientas que están ahí para mejorarnos a nosotros como la manera en que nos vemos, mejorar nuestra autoestima, obviamente mejorar muchas cosas cuando son unas herramientas que se utilizan adecuadamente en los pacientes adecuados. Ya para concluir, primero gracias por permitir que me metiera yo aquí a tu consultorio, en tu espacio, pero un mensaje a esos pacientes posbariátricas que están considerando una cirugía reconstructiva y tienen miedo, tienen dudas, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, que si ya atravesaron ese camino inicial de la cirugía bariátrica, de la pérdida de peso, pues ahora viene el proceso reconstructivo al cual no hay que tenerle miedo, es seguir sintiéndonos cómodos con nosotros mismos y si hay algo que tenemos que mejorar y arreglar, pues asistir a la consulta para que podamos despejar esas dudas y mirar qué es lo que podemos hacer por ellos. Cirujanos expertos y calificados.